Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Lombrices intestinales. Qué tema tan feo. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, pero tengo que confrontar este tema porque ustedes merecen que se les diga lo que necesitan saber sobre este tema. Hay temas así que uno los repele, ¿no? Pero hay que hablarlo. Existen las lombrices intestinales. Muchas veces nos atacan a nosotros, pero más veces atacan a nuestros niños, ¿no? Así que es importante que sepamos que pueden haber infecciones de lombrices intestinales y qué soluciones hay para ello. Por aquí les voy a enseñar una foto, ¿verdad? Esta es una foto de lombrices. Son bien pequeñitas, ¿no? Cuando digo bien pequeñitas es que aquí están aumentadas como por fácil 50 veces su tamaño, como un microscopio, ¿no? Son bien pequeñitas. De hecho, un área donde se puede notar es en el área del ano, en un niño. O sea, muchas veces usted tiene un niño que duerme bien y de momento empieza a no dormir bien. Y empieza a despertarse, irse a la cama suya de noche y demás. Sospeche, si cambió el sueño, sospeche de las lombrices intestinales. Lo que tiene es que mamá ponerse bien observadora, observar el área del ano, que es por donde salen de noche, porque salen de noche, y si ve cositas por ahí moviéndose pequeñitas, ya usted sabe que el niño está infectado de lombrices intestinales. Y es algo que se puede resolver. Las lombrices intestinales ocurren en todos los países, no importa si usted vive en el mundo occidental y piensa que es moderno o lo que sea, porque pueden venir huevos de lombrices, vienen en las frutas, pueden venir en vegetales, pueden venir en la carne, pueden venir en distintos sitios, ¿no? El tema es que una vez que entran al cuerpo, como el cuerpo tiene una temperatura apropiada para la reproducción, porque una temperatura calientita, es húmedo, es oscuro, pues entonces estas lombrices se apoderan y hacen su hogar el intestino, ¿no? Por las noches tienden a salir por el área del ano, ¿no? Y ya por la mañana se meten otra vez para adentro. Así que el momento de más detectarlo es por la noche. Voy un momentito a la pizarra para explicarle qué cosas usted puede hacer si descubriera que o usted tiene lombrices o uno de sus niños tiene lombrices. Es un tema que a veces los padres inclusive llegan a enviar niños al psiquiatra. He sabido de padres que llevaron niños al psiquiatra porque el niño no se estaba quieto, tenía déficit de atención, supuestamente, ¿no? En verdad lo que tenía el pobre niño eran lombrices y las lombrices alteran el picor, altera el sistema nervioso y el niño no se puede quedar quieto. Entonces se lo pueden diagnosticar como una de esas tonterías como déficit de atención para tratar de medicárselo cuando que en realidad lo que tiene es una infección de lombrices, ¿no? En el cuerpo, ¿verdad? Hay que saber que en el área del ano, ¿no? En el área del ano es por donde más usted los puede ver de noche que salen, ¿no? Si el niño se le está quejando o usted observa que su niño se está rascando, ¿verdad? Pues sospeche, observe, ¿verdad? Porque los niños hay que observarlos, ¿no? Ellos no pueden decidir por ellos mismos, dependen de que nosotros usemos nuestro propio juicio para ayudarlos, ¿no? Pero si el niño se empieza a rascar, ya usted sabe, por el área del ano, pues sospeche de que algo está pasando por ahí, ¿no? Lo que se ha descubierto natural más efectivo para el tema de las lombrices intestinales es una combinación de aceite de coco con aceite de ricino. El aceite de ricino en Estados Unidos le llaman aceite castor. Los americanos le llaman castor oil. Se fabrica de una semilla, que la semilla que desde los tiempos egipcios se utilizaba el aceite de ricino, ¿no? Es un aceite que el 90% de ese aceite, ¿verdad? Es ricinoide, ¿okay? Ese aceite que es ácido ricinoide, pues tiene un efecto que mata a las lombrices, ¿me sigue? Tiene otros efectos, se ha usado por miles de años de forma medicinal. Hay que saber usarlo porque tampoco es para usar unas grandes dosis, ¿no? Por ejemplo, las dosis que se han visto que funcionan es, por ejemplo, si usted mezcla un adulto versus un niño, ¿no? ¿Okay? En el caso de un adulto, pues las personas que saben de esto hablan de que puede ser de 1 a 2 cucharadas
cucharadas al día, que podría ser una cucharada que sea combinación de mitad coco, aceite de coco, mitad ricino, ¿ok? La ventaja de combinarlo con coco es que el aceite de coco contiene un compuesto que también mata parásitos, que también mata bacterias y que también mata hongos. Así que el aceite de coco de por sí tiene triglicéridos de cadena media. Uno de ellos se llama el ácido láurico, que es uno de esos aceites que realmente es súper beneficioso porque limpia bacterias, parásitos, hongos y demás, ¿no? Y tiene un efecto también contra las lombrices intestinales, ¿no? Si usted mezcla mitad aceite de coco, mitad aceite de ricino y de esa mezcla le da 1 a 2 cucharadas a un adulto diaria, en 2 días, 3 días máximo usted va a ver el resultado, automáticamente se va el picor y demás. Ahora, en los niños hay que tener bastante más cuidado porque son cuerpos pequeños, se recomienda de 1 a 2 cucharitas, ¿ok? En verdad el aceite de coco y el de ricino no tienen un sabor fuertísimo, así que no es una cosa tan difícil y se puede hasta mezclar con un juguito o alguna otra cosa, ¿no? Pero básicamente la mezcla de esta de aceite de coco, orgánico idealmente, con aceite de ricino, mitad y mitad, pues hace el efecto básicamente de que obliga a esa lombriz a morirse y a abandonar el cuerpo, ¿no? Esa es la solución más antigua, más comprobada, más de costumbre de generaciones que se ha ido aprendiendo de país en país, ¿no? Hoy en día todavía sigue funcionando. A veces yo tengo un poco de preocupación cuando hablan de que un niño tiene lombrices y quieren ir a la farmacia a buscar un medicamento, porque todos estos medicamentos pues son de origen químico, ¿no? No es como esto que viene de la naturaleza. Así que esto se los comento, pues, porque aunque no nos gusten las lombrices, la verdad siempre triunfa.